Y mira, te voy a dar una introducción, te voy a contar una historia rapidísimo. Este fenómeno social se llamó la fiebre del oro. No sé si tú has escuchado de un fenómeno de la fiebre del oro. Y fíjate que este fenómeno social ocurrió en San Francisco, California, a mediados del siglo XIX, por ahí de 1848, 1849. ¿Y qué sucedió en esa ciudad? Mira, en esa ciudad sucedió que empezaron a encontrar oro. Entonces, pues todos los habitantes empezaron a esparcir pues ahora sí que el chisme, ¿verdad? De que aquí hay oro. Entonces empezaron la migración de gente a llegar a ese lugar, ¿verdad? Con la idea de hacerse ricos, de encontrar una pepita de oro, de decir, bueno, yo quiero llegar, ¿verdad?, a ese lugar y yo quiero encontrar oro para hacerme rico. Entonces empezaron a llegar de diferentes lugares, países, estados, todo tipo de gente empezó a llegar a ese lugar. Entonces, pues empezaban a encontrar oro, ¿verdad? La ciudad de San Francisco en ese momento era una ciudad diminuta, tranquila, pequeña. Bueno, pues justamente la fiebre del oro empezó a construir escuelas, hospitales, parques, casas, infinidad de cosas, ¿verdad? Porque la ciudad empezó a crecer. Sin embargo, empezaron a llegar personas con experiencia y sin experiencia en encontrar el oro. O sea, la gente llegaba y yo decía, yo quiero oro. Pero era la gente tan inexperta en encontrar el oro o en saber diferenciarlo que empezaron a ser estafados. Empezaron a ser estafados estas personas por un mineral que se llama pirita. Tú lo puedes googlear y puedes ver una foto de la pirita y una foto del oro y son casi iguales, casi idénticos. Así como a simple vista tú los ves y dices, este es oro. Pues no, era pirita. Entonces la gente empezó a estafar a estas personas inexpertas en identificar el oro. Entonces la pirita fue llamada el oro de los tontos. Así fue llamada la pirita, ¿no? Y actualmente todavía le llaman a algunos así la pirita. ¿Por qué? Pues porque les daban, en lugar de oro, les daban pirita y les decían, esto es oro. Y como a simple vista parecía igual, pues eran estafados, ¿verdad? Pero pues vemos que en valor, en rigidez, en todo eso, todas las características del oro y la pirita pues eran diferentes, ¿verdad? ¿Y por qué te cuento esto? Mira, yo quiero que vengas conmigo a la Escritura, porque a veces esas piritas de oro, esas piritas que son metales que se parecen al oro, pueden estar llegando a nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos ser engañados si no identificamos que ha llegado una pirita a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, porque posiblemente sea una mentira, porque posiblemente yo esté caminando de una manera incorrecta. Y entonces, en lugar de tener oro en mi corazón, estoy teniendo piritas. Pero vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. Me llamó la atención porque aquí Santiago hace una pregunta, ¿verdad? Está escribiendo su carta, su epístola. Y entonces Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí hay dos palabras importantes, sabio y entendido. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y me llama la atención que Santiago hace alusión a la sabiduría. Muchos de nosotros, yo creo que hemos orado y a veces tú has experimentado esa oración donde dices, Señor, necesito sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para tomar una decisión. Sabiduría para ver con quién tengo que hacer esto. Sabiduría para asociarme con alguien. Sabiduría para ver si tengo que hablar estas palabras, ¿no? Y entonces a veces empezamos a hablar o a orar un poco de sabiduría, pero en realidad aquí la sabiduría, Santiago nos dice más adelante en el texto, muestre por la buena conducta sus obras. Aquí la sabiduría no tiene que ver con una condición intelectual,
no tiene que ver con una condición del conocimiento, no tiene que ver con una condición de cuántos libros has leído, a cuántos institutos has ido, cuántos doctorados tienes. No está limitada esa sabiduría que Santiago está mostrando aquí, sino está diciendo cómo vives. ¿Cómo vives? Porque tampoco está diciendo cuántos textos te sabes de la Biblia, cuántos libros te sabes, en qué modo lo vas de la escuela de liderazgo. No está hablando de eso. Está hablando de cómo estás viviendo, ¿verdad? Y Santiago deja claro que esta sabiduría no tiene que ver con solamente el conocimiento o la inteligencia, o cuánto sabes de algún tema. Nos deja claro que la sabiduría tiene que ver con un estilo de vida, una forma de vivir, y lo vamos a ver más adelante, un carácter que me va a dar esta sabiduría también, ¿sí? La sabiduría no es solamente un conocimiento almacenado, donde yo voy leyendo libros, donde yo voy estudiando cosas. No está mal este conocimiento, pero este conocimiento es limitado cuando nosotros no construimos nuestra vida en la roca firme que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estos conocimientos y estas limitantes no me van a servir cuando entonces yo no edifique mi vida sobre la roca. Entonces tiene que ver la sabiduría. Y Santiago en esta carta considera que los hijos de Dios que han nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo en esta noche? Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces considera que todo aquel que ha nacido de nuevo debe ser su forma de vida, la sabiduría. Debe ser nuestro estilo de vida, debemos de ser conducidos por la sabiduría de Dios. Pero vamos a ver más adelante, en unos textos más adelante, que hay dos tipos de sabiduría. Y aquí la palabra de Dios es un poco, no quiero decir yo agresiva, ¿verdad? Pero son términos que la palabra de Dios nos hace ver para que nuestro corazón vayamos dimensionando qué tipo de sabiduría es la que nosotros estamos teniendo, una sabiduría celestial o una sabiduría terrenal. Y mira, acompáñame a Santiago capítulo 3 y más adelante en el versículo 14 y 16. 14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahí está la primera característica de esta sabiduría. Esta sabiduría no desciende de lo alto. La segunda, sino terrenal, animal y diabólica. Oye, Chucho, no inventes, espérate, ¿cómo que una sabiduría diabólica? No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! Entonces, aparte de la sabiduría de Dios, existe una sabiduría terrenal, que es la sabiduría humana. Y esa vamos a ver que viene del fondo de nuestro corazón. Así es que dejemos claro que esta sabiduría no proviene de Dios, se origina del corazón del hombre. ¿Y qué dice la palabra acerca del corazón del hombre? Que en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta sabiduría nace del corazón del hombre y se alimenta de los impulsos y deseos más impuros del corazón, de esos rincones ocultos y oscuros que tiene nuestro corazón. De ahí nace esa sabiduría que la palabra la nota como ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Ahora, ¿cuál es el origen de esta sabiduría? Decía en la palabra: porque si tienes celos amargos y contención en nuestro corazón. El celo
Según un significado, es esforzarse o desear, o el deseo de una persona que tiene por conseguir algo. Eso es un celo. Tú te esfuerzas o tú deseas y te esfuerzas por conseguir algo, ¿verdad? Pero aquí hace énfasis en algo negativo, que son amargos. Esos celos son amargos, ¿verdad? Y pone énfasis en este aspecto negativo, malo, dañino, ¿verdad? Con malas intenciones. Y estos celos me van a llevar a contenciones, a rivalidades. Ahí nace la sabiduría humana. Es decir, estos celos y estas rivalidades me llevan a actuar, trabajar, servir en todos lados, pero no por amor a Dios, sino por los celos que yo puedo tener de otra persona. Si la otra persona sirve, pues yo también quiero servir. Si la otra persona crece, pues yo también quiero crecer. Si la otra persona está haciendo algo bueno, yo también quiero hacer algo bueno. Pero la motivación no es el amor a Dios, sino la motivación que yo tengo en mi corazón es que yo la estoy haciendo por un celo amargo o por una rivalidad. Algunas características de esta sabiduría. Punto 1 dice: no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no viene de Dios. ¿De dónde viene? Del corazón del hombre. Dios no es el autor de esta sabiduría del mundo. Por tanto, aunque la sabiduría del mundo diga que es justa, equitativa, es compasiva, como el mundo nos dice, ¿verdad? Amor es amor. Vamos a legalizar el aborto. Vamos a legalizar las drogas. No tiene esa aprobación de Dios, porque no nace del corazón de Dios. Aunque las leyes digan que son equitativas, que son compasivas con las personas, con los hombres, con las mujeres, con los niños, esta sabiduría no tiene la aprobación de Dios. No desciende de lo alto, no nació en el corazón de Dios. La segunda característica es que es terrenal. Ve la vida desde la perspectiva del ahora y aquí. No sé si te ha tocado esas frases, ¿verdad? Y has escuchado de que pues vive la vida, solo hay una y listo. Tú vívela, es tu vida. Esa es una sabiduría terrenal. Esa no es una sabiduría que viene de lo alto. La que viene de lo alto tiene una perspectiva eterna. Y cada que toman una decisión piensan en una relación con Dios. Piensan en cómo van a afectar a sus generaciones con las decisiones que hoy en día toman. Esa sabiduría sí viene de Dios, pero la que solamente se enfoca en el aquí y ahora y en el yo, es una sabiduría terrenal. Y esa sabiduría es del hombre, no viene de Dios. Solamente sirve para satisfacer mis necesidades sin importar lo demás. La sabiduría es animal, la sabiduría del hombre. Y el animal, que tiene por objetivo simplemente satisfacer sus pasiones. Eso hace una mascota, eso hace un animalito. Tengo hambre y dice el león, voy y mato y como. Los animales actúan por instinto. Esa sabiduría es animal. Es decir, las personas que actúan por emociones, por pasiones, no tienen al Espíritu Santo. Dice Judas capítulo 1 versículo 19: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y así actúa un animal, se deja llevar por sus pasiones naturales. Yo no voy a hablar con un león para decirle, no te comas algo. Dice, yo tengo hambre, a mí no me importa. Y es diabólica porque tiene su origen en Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él controla la mentalidad antibíblica. Él controla los pensamientos. Él quiere controlar tus pensamientos. Él ha cegado la mente de los incrédulos y opera bajo los hijos de desobediencia. Él es el
padre de mentira, de engaño, de falsedad, de error. Entonces, cuando nosotros basamos nuestra vida en este tipo de sabiduría, vamos a tener un fruto. Y más adelante, en el texto, en Santiago capítulo 3, versículo 16, dice: porque donde hay celos y contención, que ya lo habíamos visto, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ese es el fruto de la sabiduría que nosotros vamos teniendo, la sabiduría humana. A veces tú dices en la casa: es que estoy orando para que mis problemas se resuelvan, para que mi hijo regrese, para que mi hijo vaya a la iglesia, para que mis hijos no se peleen, para yo tener una relación con mi hijo, para que mi matrimonio se restaure. ¿Por qué hay este caos y este desorden en mi vida si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia? El resultado de esta sabiduría del hombre terrenal, animal y diabólica es perturbación y toda obra perversa. Y la palabra perturbación significa desorden, confusión, contienda, caos. Es la palabra común para hablar de anarquía. ¿Y qué es anarquía? Falta de sumisión a la autoridad. Tú no reconoces una autoridad. Es que el pastor Ernesto dice que, pero yo la verdad es que yo lo voy a hacer a mi manera, y no es que el pastor Ernesto lo diga, es que la palabra de Dios lo dice. Te estás dejando llevar por tus instintos, por tus pasiones, por tu sabiduría. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, confusión, desorden. ¿No te ha tocado que dices: es que estoy confundido, no sé qué hacer, vengo a la iglesia a hablar con un hermano porque no sé qué hacer? Precisamente la sabiduría humana produce eso. Destruye la unidad. ¿Tenías unidad en casa y ahora tus hijos ya no vienen a la iglesia? Tu esposo tiene tanto trabajo que no viene, solo tú vienes a la iglesia. Destruye la paz, la armonía que había en casa, la mutua sumisión entre los hermanos de la fe. El fruto de la sabiduría terrenal son obras perversas, porque no trae nada bueno a nuestra vida. El corazón es perverso. Y cuando nosotros caminamos en este tipo de sabiduría, todo lo que se busca hacer y lograr hacer siempre va a ser malvado, bueno para nada, inútil. No va a haber fruto. Y el fruto que tú vas a ver únicamente va a ser perturbación y obra perversa. ¿Con qué sabiduría estás caminando? Más adelante, en el texto 17 y 18, nos habla del otro tipo de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Dice la palabra de Dios, Santiago 3, 17, 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está el fruto de la sabiduría. Cuando tú tienes esa paz en tu corazón, cuando tú tienes esa paz en casa, cuando tú tienes esa paz en el trabajo, en tus finanzas, cuando tú experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estás obteniendo un fruto de la sabiduría de Dios, porque estás caminando de acuerdo a los planes de Dios. No basta con venir a la iglesia. La sabiduría no se obtiene solamente leyendo libros de otros autores o solamente leyendo la Biblia cuando no la vivimos, cuando no la practicamos, cuando el consejo del pastor, del anciano, del líder no lo llevas a cabo porque no te convence. Desde ahí ya no estamos practicando la sabiduría de Dios. Es pura. ¿Por qué es pura? Porque la palabra pura significa libre de contaminantes e impurezas.
No sé si has visto, yo en mis años pasados, una amiga me invitó a hacerme una limpia, con unas hojas y unas ramas y con un huevo. Y todo era en el nombre de Dios. Esa sabiduría contaminada no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pura, no tiene contaminantes. Ay, para terminarte el chisme, no fui a esa, pero ahí estaba. Siempre la invitación está. Es pacífica porque pertenece a los de la paz, a los que no guardan rencor. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres de los que enciende la mecha? ¿O eres de los que mete paz, aunque saque más? ¿De cuál eres tú? La sabiduría de Dios es amable. La palabra amable significa gentil, considerado, justo. ¿Cómo eres? ¿Gentil con otras personas o solo con los de la iglesia? ¿Eres gentil en la ventanilla de la secretaría de no sé qué, haciendo un trámite de gobierno cuando te va mal? ¿Eres gentil con el que se te atraviesa? ¿Eres gentil con las injusticias? La sabiduría de Dios es benigna. La palabra puede traducirse como sumiso u obediente. Es esa sabiduría que cuando tú cometes un error, eres capaz de aceptar tu error. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Produce en nosotros compasión por los demás y nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Dice Santiago 1:27, la verdadera religión se manifiesta en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O como dice Pablo en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando tú buscas siempre el bienestar del de enfrente, estás caminando con la sabiduría de Dios. Y no para obtener una recompensa, no para ser visto, no porque pagarle un favor, sino porque en ti hay sabiduría de tal forma que da buenos frutos, que genera misericordia. Y todo esto no son características de la sabiduría de Dios, son características de lo que produce la sabiduría de Dios en nosotros. Eso produce que seamos puros, pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia y de buenos frutos. Es sin incertidumbre. La palabra significa imparcial, sin prejuicio, sin vacilación. No tienes incertidumbre, no tienes duda. Eres una persona sabia y tienes convicción en lo que tú crees. No vacila en sus opiniones. ¿Te has encontrado con mesas redondas en donde todo el mundo opina lo mismo excepto tú? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Le entro? ¿O les digo que yo no creo en eso? ¿O les digo que yo no coincido con eso? La sabiduría de Dios no tiene incertidumbre, camina firme y tiene convicción en lo que cree, porque sabe que su fe proviene de Dios, que es la absoluta verdad. Cuando muchos dicen que todos los caminos llevan a Dios, tú sabes que no. Tú sabes que no. Y ahí es cuando no te mueves y te paras firme. Y tu sabiduría, la sabiduría de Dios, es sin incertidumbre, es sincera, sin hipocresía. La sabiduría de Dios produce en nosotros sinceridad, transparencia. Somos genuinos, no somos hipócritas. Nuestras palabras coinciden con nuestras acciones. Eso proviene de la sabiduría de Dios. Y la gente empieza a ver en nosotros algo distinto.
Cuando tú empiezas a ver que hay caos, que hay confusión, que hay desorden en tu vida, échate un clavado a tu corazón y di: ¿con qué sabiduría estoy caminando? ¿Cuál es el fruto de la sabiduría con la cual yo estoy caminando? Dios desea dar sabiduría a todos sus hijos. Él desea darla. Y si tú se la pides, Él te la va a dar. Pero ¿para qué quieres esa sabiduría? ¿Para caminar de una manera distinta? ¿Para qué quieres esa sabiduría en tu vida? Debes orar por esa sabiduría, estudiar y vivir la palabra de Dios. Esa sabiduría no llega solamente en la oración, porque el mandato está en su palabra. Dice Dios: yo te voy a dar sabiduría, ahora vive esto, y la sabiduría va a llegar a tu vida. Señor, pero yo no quiero, pero sí quiero sabiduría, pero se me complica vivir esto. A veces vas a tener que estar en contra de la sabiduría del mundo. A veces de algún consejo de tu bien intencionado familiar. Es que es mi tío, y mi tío la verdad es que siempre me ha querido, siempre me ha dicho, y pues él me dice que pues vida solo hay una, entonces yo le voy a hacer caso. A veces vas a tener que ir en contra de todo eso, de familiares, de amigos. A veces vas a tener que ir en contra de tus propios deseos. Es que yo quiero esto, yo anhelo esto, de tus propios deseos egoístas. Y a veces necesitamos ir en contra de eso con el fin de ser conducidos únicamente con la sabiduría de Dios. Y vas a escuchar muchas voces que te van a decir: hazlo. Pero vas a escuchar una voz que te va a decir aquí: no lo hagas. Dice Proverbios capítulo 3, versículo del 13 al 14: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Aquí está el oro. ¿Cómo estás viviendo? ¿Con la pirita? Con la sabiduría esa que te pinta que todo es justo, todo es compasivo, todo es equitativo, con esa mentira de la pirita. ¿O en verdad quieres una pepita de oro que te ayude a caminar con la sabiduría de Dios, tomando decisiones correctas, que dé fruto en tu vida, que seas puro, pacífico, amable, benigno? ¿Con qué sabiduría estás caminando? La sabiduría de Dios nos da el enfoque y la dirección cuando tenemos que elegir entre lo que se ve bien, lo que se siente bien y lo que es bueno. ¿Con qué sabiduría? ¿Con qué sabiduría quieres caminar? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y Señor, gracias por tu hermosa palabra. Una palabra que de pronto confronta nuestro estilo de vida, Señor. Una palabra que nos saca de la zona de confort. Una palabra que nos reta a dejar nuestra vida pasada. Una palabra, Señor, que nos anima a buscarte a ti, a buscar una sabiduría de lo alto, a dejar, Señor, sabiduría que de pronto normalizamos lo que el mundo quiere hacer. Una sabiduría terrenal, animal y diabólica, como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a caminar en sabiduría de lo alto. De ahora en adelante clamamos por sabiduría de lo alto, Señor. Un origen que venga desde tu corazón, un origen que venga del cielo, Señor. No un origen que venga de esta tierra, no un origen que venga del corazón humano, Señor. Ayúdanos
a que nuestra oración siempre clamemos por ese tipo de sabiduría. Ayúdanos a no confiar en nuestro propio entendimiento ni en nuestro corazón, Señor. No queremos caminar con sabiduría de este mundo, Señor. Y gracias por animar y desafiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, porque claramente acabamos de leer que la sabiduría tiene que ver con la buena conducta y no con el conocimiento, Señor. Aleluya, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.